Bien, amigos, tenemos el placer de tener a la doctora Fanny Márquez. No es nada raro un miércoles tener un médico intensivista, pero la doctora Márquez nos puede ayudar en dos cosas que quisiéramos tratárselo a principio de la conversación, porque no quisiéramos que se nos quede. Doctora, el hecho de que usted trabaja en el antiguo hospital Rodolfo de la Cruz Lora, se llama Rodolfo de la Cruz Lora, pero fue siempre, ahí habían dos hospitales, el psiquiátrico y el antituberculoso, tradicionalmente. Cuando se modificó el sistema hospitalario, se convirtió en un hospital general que, como es natural, tiene su unidad de cuidados intensivos y usted dirige esa unidad. Doctora, ¿quiénes van a recibir atenciones, sobre todo de emergencias, a Rodolfo de la Cruz Lora, a Pedro Brán? Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La realidad es que el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora es un hospital general, recibe todo tipo de patología, como usted bien introdujo. Antes era el tuberculoso, pero luego se hicieron unas modificaciones y es un hospital que maneja la mayoría de las especialidades. Doctora, con respecto a la unidad de cuidado intensivo, que por cierto quiero decir que hasta donde yo tengo entendido, el presidente del Colegio Médico es intensivista. Sí, así es. Y tiene conciencia de eso. Realmente, cuando nos colocan en la agenda que tratemos de realidades de las unidades de cuidado intensivo y de mitos, ¿existen mitos en cuidados intensivos? Existen muchos mitos en las unidades de cuidados intensivos. Uno de los principales mitos que nosotros siempre nos enfrentamos es que cuando tú le informas a un familiar de un paciente que va para la unidad de cuidados intensivos, la gente entiende que el paciente se va a morir. Sin embargo, queremos cambiar esa idea y decirle que no, que la unidad de cuidados intensivos es un lugar donde se viene a vivir, no se viene a morir. El que se va a morir no es candidato para ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Que eso es uno de los mitos que manejamos a diario. Pero el cuidado intensivo, tal cual, es básicamente una atención más directa y constante, o que requiere por el trauma o por lo que tenga algún tipo de medicación especial o un ambiente controlado, entonces. Sí, la unidad de cuidados intensivos es un área especializada donde además de los equipos, la cama, debemos de tener un personal médico entrenado en manejo de patologías críticas. Es decir, es un tratamiento integral en que tiene personal especializado y equipos especializados. Pregunta, ¿qué se monitorea en una unidad de cuidado intensivo? ¿Qué información tiene el médico o la enfermera de un paciente que está lleno de electrodos y con un tubo en la... ¿Qué información le ofrece la tecnología a cuidados intensivos? La tecnología ha avanzado bastante. Antes eran tecnologías básicas, sin embargo, actualmente podemos nosotros monitorizar desde lo más básico, que son los niveles tensionales, saber cuándo un paciente tiene, por ejemplo, los niveles tensionales muy elevados, que son uno de los criterios de admisión a UCI, es lo que llamamos crisis hipertensiva. Podemos ver en tiempo real, y eso es una monitorización constante y continua, frecuencia cardíaca de este paciente. Frecuencia, presión, la saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno, ¿qué más? Podemos monitorizar también, ya dependiendo de la característica de la unidad de cuidados intensivos, se puede monitorizar si el estado hemodinámico del paciente, saber si el paciente necesita, si está hipovolémico, si necesita cualquier intervención. Y el tema de analítica, ahí tiene que ser constante. Sí, las unidades de cuidados intensivos toman regularmente cada 48 a 72 horas. Debemos de tomar controles de analítica a un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos. Es un estándar en que en cuidados intensivos la alimentación es parenteral.
No necesariamente. O sea, hay pacientes que, por ejemplo... Usted puede tener un paciente en cuidado intensivo que se alimente por boca. Exactamente. ¿Y en qué caso? La vía oral es la ideal en los pacientes para la alimentación. Ya nosotros reservamos la vía parenteral o enteral para pacientes con patología, por ejemplo, con una pancreatitis. Es un paciente que le tenemos que dar vía enteral. Y parenteral, los pacientes con cirugía mayor que no pueden utilizar el sistema gastrointestinal. ¿Todo paciente que salga de cirugía debe ir a cuidado intensivo? No todo paciente que sale de cuidados intensivos de cirugía. Va a depender mucho del procedimiento quirúrgico, de la estancia, si está en ventilación o del tipo de cirugía. Doctora, ¿qué tiene en común el intensivista y el emergencista? Es decir, ¿es el mismo médico en diferentes escenarios o tienen situaciones diferentes? Tienen situaciones diferentes, no es el mismo médico. El emergenciólogo se forma en una emergencia y está capacitado para manejar la emergencia. Sin embargo, el médico intensivista tiene, hace medicina interna, por ejemplo, y luego hace cuidados intensivos, que es un especialista. Los dos hacen medicina interna. No, el emergenciólogo entra directamente a emergenciología. Hace emergencia. Bien. Doctora, hay algo que las personas lo oyen, lo dicen y te dicen, coma inducido. ¿Eso es un trabajo de ustedes? Eso es un trabajo del intensivista. Sí se puede. ¿Por qué se induce una persona a un coma? ¿Por qué es necesario? Se puede uno ayudar del anestesiólogo, pero el intensivista está capacitado para realizar un coma inducido y regularmente dentro de las indicaciones que tenemos está el estatus convulsivo, que son aquellos pacientes que llegan en unas convulsiones repetitivas que no ceden, entonces el paciente es candidato a realizarle un coma inducido para evitar el daño cerebral secundario a estas convulsiones. Cuando esto sucede, realmente... además de lo que es inducir al coma también, en intensivos es que se valen de cualquier mecanismo necesario, por ejemplo, para ventilación o quizás mantenimiento del ritmo cardíaco de forma asistida con algunos equipos. Sí, eso que si además de eso hay algo más, nos lo dice también. Sí, que ese es otro de los mitos que manejamos en la unidad de cuidados intensivos. Cuando necesitamos un ventilador, ya la gente dice, no, que ya lo que está es respirando por la máquina y que está muerto. Ajá. Y eso no es así. Cuando todo paciente que requiere ventilación mecánica debe estar en una unidad de cuidados intensivos. Pero cuando al familiar, por ejemplo, cuando vea que su paciente está con una máquina, con el ventilador, no significa que está muerto, sino que le estamos dando un soporte hasta que sus pulmones mejoren, y una vez sus pulmones mejoren, entonces nosotros procedemos a retirar esa máquina del paciente. Doctora, lo que vimos medicina en el pasado y vemos ahora, a veces nos preocupamos de cosas que antes era un gran riesgo y ahora resulta que no tiene ninguna importancia. Por ejemplo, el riesgo de la anestesia en el pasado. Eso era tan importante como lo mismo el acto quirúrgico, y sobre todo cuando te decían tiempo de anestesia, 1 hora, 2 horas, eso era un problema.